tengo que empezar relatando la forma como llegué a un libro extraordinario. La biblioteca del Colegio Bernardo Valdivieso tenía unos centenares de libros que estaban sin ningún uso. No exagero si digo que estaban un poco abandonados, hasta que José Carlos Arias los descubrió. José Carlos tiene una vocación por la cultura y necesariamente por la lectura, donde encuentra bibliografía, se apasiona especialmente. Y a esto se debe que el museo, o más bien dicho, toda la documentación existente de Loja por fin esté en un lugar adecuado, no solo para su conservación, sino para su consulta. Un libro cerrado no significa nada. Él ha tomado a su cargo la organización de lo que es nuestra biblioteca pública más importante. Contiene toda la documentación existente desde que hay el documento escrito. Esta documentación estaba en diferentes instituciones, en el colegio, o más bien dicho, en el convento de las Conceptas, encontró bibliografía riquísima. Además, en los archivos de las instituciones particulares. Llegamos así a los libros que recogió del Bernardo Valdivieso para llevarlos al lugar donde deben estar. Ahí está lo que he anunciado: una Biblia judía. Tener en manos un libro editado hace más de 200 años produce, aún antes de leerlo, una sensación un poco rara. Se puede ver cómo se hacían los libros en ese tiempo. Las artes gráficas en los últimos 50 años han progresado notablemente, pero hace 200 años, para publicar un libro, no había otro sistema que el de tipos móviles. Palabra por palabra se iba formando con tipos que pasaban a un artefacto llamado componedor. Allí el tipógrafo formaba la palabra hasta tener un bloque. Cuando tenía un bloque, lo sacaba, lo ponía en una galera y así completaba de levantar todo el texto del libro. Venía la impresión, ese material había que necesariamente diagramarlo, es decir, distribuirlo en forma que sea fácil su lectura. Diagramado el libro,
y en condiciones de imprimirse, no había otro sistema que el de la prensa horizontal, que imprimía uno por uno. Entonces salió este libro que, repito, ha transcurrido 200 años de su conservación, a veces un poco descuidada. Se nota en la humedad que han absorbido sus páginas, pero por fortuna en el texto no ha sufrido ningún daño. Debía haber sido y sigue siendo una joya, pero especialmente cuando se adquirió. Las deducciones. El Colegio Bernardo Valdivieso, hace 200 años, cuando los libros eran rarísimos, en el Éxodo de Yangana, ahí la forma, cómo se llevaban, se transportaban en alforjas, en animales de tiro, y se llevaban a los lugares muy especiales. Y las familias que tenían una biblioteca se vanagloriaban de tener ejemplares de estos libros encuadernado en pergamino, que no sé si fue blanco, pero ahora tiene un color envejecido, amarillento, que le da mucho más categoría. Está encuadernado, cosido en cuadernillos con hilo, un hilo que ha resistido 200 años, indemne. Ese libro lo tuve en mis manos gracias a que José Carlos me facilitó y me pidió que lo leyera e hiciera un comentario. Realmente lo hojeé, lo leí con avidez rápidamente, pero en casa hay varias personas que les encanta la lectura, y le tocó la posta a la doctora Alba Isabel Cabrera de Ortega. Y ella sí no es una lectora como somos la mayor parte. Toma el libro, claro, lo lee, saca apuntes, compara, lo estudia. Ella posiblemente va a disertar con mayor conocimiento que yo sobre el texto de esta Biblia. Yo simplemente la observé como una curiosidad única. Tiene cosas que no había visto en ningún libro hasta ahora, especialmente la manera como ha podido relatar el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento, haciendo la comparación con nuestro calendario. Y así pude descubrir cosas que no sabía. La época de Adán y Eva no está muy lejana en el tiempo. No tiene sino 4000 años antes de Jesucristo y 2000 actuales.
son 6.000 años. El Homo sapiens estaba ya en pleno vigor, pero cosas muy raras. Adán estaba en el paraíso como el primer ser humano que Dios había creado, pero ni siquiera muy lejos. Egipto no está lejos, y ahí estaban ya las pirámides. Entonces, esto nos hace ver que este libro maravilloso, lleno de sabiduría, pero que ya data de más de 2000 años, el Nuevo Testamento ocurrió hace 2000 años. Entonces, ese libro que tanto se ha leído, tanto se ha criticado y se ha estudiado, no deja de ser una guía para empezar todo el conocimiento. Ese libro, la Biblia judía, tengo aquí la relación, pero no me voy a poner a leerla. Solo unas pocas palabras sobre quién lo escribió. Era un monje benedictino. Los benedictinos tenían por misión en la vida llegar a la ciencia, copiarla y ordenarla para archivarla y que quede el conocimiento para que todos tengan acceso a él. Este monje benedictino fue siempre, digamos, un fecundo obrero de su abadía. El Papa, en conocimiento de quién era, lo nombró obispo. Él no quiso salir de su convento. Allí permaneció. Era tan respetable al mar que incrédulos como Voltaire lo admiraban. Voltaire vino a visitarlo en París, donde él nació, y se quedó perplejo de las posibilidades en cuanto a conocimiento y en cuanto a difusión de un hombre extraordinario. Las palabras las ha copiado justamente el libro. Le dijo: no hay nadie en el mundo que le tenga a usted más consideración y afecto que yo. Y todos sabemos lo que era Voltaire. Vocación de ateo, estudioso, crítico, sentencioso. Ahora, hay que ver que si Almat era parisien, tenía que dominar el francés. Para escribir este libro debió haber dominado el español. La doctora Cabrera ha hecho ciertas acotaciones entre el uso especialmente de la puntuación de las vocales en ese tiempo, pero hay cosas muy especiales. Para un sabio de esta naturaleza, acceder a otro idioma, por difícil que sea, a cualquier edad, no es imposible. Él, para escribir este libro, aprendió
hebreo, que no es un idioma pues muy fácil para asimilarlo, pero él aprendió a más de varios idiomas que él ya sabía. He hecho una apología de un libro muy especial y de su autor, el Abad al-Mat, y de su labor hace más de 200 años, y de la posibilidad que hemos tenido de llegar a lo que él escribió gracias a este ejemplar que continuará en la biblioteca pública que ha formado José Carlos, que ha formado para Loja en nuestro archivo público. Él persigue la bibliografía y ha recogido una cantidad increíble de textos que estuvieron para perderse. Los rescató, los clasificó y los puso a disposición de que podamos nosotros, los que no tenemos otra posibilidad que encontrar una biblioteca debidamente organizada, porque no somos investigadores. Gracias a él, gente como quien habla, muy poco investigador, puede hacer investigación seria mediante ese archivo. Mi reconocimiento, mi gratitud especial a este caballero de las letras, y mi gratitud también muy especial por haber puesto en mis manos un volumen que nunca hubiera llegado a tenerlo. Creo que es suficiente. La doctora ampliará todo lo que contiene ese libro. Discúlpenme que sea mi compañera, mi consorte, mi esposa, no me impide ver las cualidades de estudioso que tiene. Como lo ha expresado mi esposo Rubén, un libro que tiene más de 200 años nos despierta un interés especial, raro, y fue la oportunidad que tuvimos y que nos ha dado la Academia del Patronato Histórico Nacional, capítulo de Loja, con su presidente, doctor José Carlos Arias, contribuyendo al al evento cultural de las artes vivas de Loja. Gracias a la capacidad, al dinamismo del presidente, contribuye el capítulo en este evento cultural. Hemos leído el libro, él muy empeñado, ha hecho un análisis general de todo. A mí me ha impresionado más y pienso que es algún aporte, por pequeño que sea, cultural. El contenido del libro. Primero nos llama la atención los cambios gramaticales, por pequeños que sean. Las vocales graves usadas en forma individual eran acentuadas en esa época. La primera edición la hicieron en el año 1789. Después viene la segunda edición, cuyo tomo es el que estamos
comentando. Volviendo a los cambios gramaticales, el cambio de la J por la X. Por ejemplo, en las palabras dejar, era dexar, loxa. También hay un cambio de la Q con la C. Se escribía con Q, cuándo, cuánto. Se ha suprimido una H cuando estaba después de una C. Por ejemplo, en la palabra Jesucristo. Además, hay otras rarezas en el libro. El editor hace una exaltación del autor para darle más credibilidad al autor y expresar que era una persona estudiosa que investigaba las antigüedades eclesiásticas para escribir este libro. Después tiene una amplia biografía el autor, que lo vuelve una persona sumamente importante y admirado en toda Europa por la cantidad de escritos, de libros, de anécdotas inclusive. Le pidieron que haga una Biblia para el público, en francés y en español. La hizo y después de unos 2 años hizo un diccionario para la Biblia, para aclarar cosas oscuras o difíciles de entender. Como escritor destacó y tuvo la oportunidad de inclusive de ser papa, abad muchas veces, pero era un hombre sencillo, humilde, y no aceptó ninguna de esos cargos altos que le ofrecieron, sino que se dedicó al estudio, al estudio desde la formación del universo hasta los tiempos contemporáneos. Esto vuelve más importante este libro que dice la historia del Antiguo y Nuevo Testamento y de los judíos. El nombre del libro está relacionado y lo afirma que es la historia de la religión, es la misma. La historia del Antiguo y Nuevo Testamento y de los judíos es la historia de la religión. También en la historia relata la formación, la primera edad del mundo, desde, como decía yo, desde que se creó el universo, primero hasta el diluvio, la segunda etapa hasta la Torre de Babel. Y bueno, hay una serie de descripciones que volverían muy largo y difícil de relatar aquí. Pero sí se debe hacer referencia por la cronología, con el primer hombre que crió Dios, que fue Adán, y que por el pecado y por desórdenes y todo lo que pasó, terminó con el diluvio. Solamente se rescataron pocos santos y viene la segunda etapa, que es con Noé. A Noé lo llaman el padre del nuevo mundo. Y la razón también debe ser conocida, porque los 3 hijos de Noé fundaron o formaron todos los países del mundo. Ahora, eso conlleva a otro tema importante, porque si algún país o cualquier consulta de antigüedad que se quiera hacer,
tiene una sola fuente, una fuente única, que es confiable y que es la que puede resolver estos problemas. Y se refiere a los libros sagrados de los hebreos. No hay nada más antiguo que esos libros. Es la afirmación que hacen ellos. Se habla de pueblos antiguos y esto ha aclarado fábulas y ha aclarado cosas que no son reales. Por ejemplo, en lo más antiguo, el reinado de Helios, o reinado del sol, que dice que estuvo 22.000 años. La fábula de los egipcios, que gobernaron 1.200 años. Los pueblos persas. Pero la afirmación, después de la lectura total de la formación de los pueblos y del universo, dice que estos datos solamente son inexistentes. Se debe a la forma de conceptuar y de tomar el tiempo antes de que se considere lo que tenemos hoy como un año. 12 meses que forman un año y que es el tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta al Sol. Parece que antes se tomaba un mes como un año. En ese caso, 1.200 meses harían 100 años. En ese mismo tiempo, los judíos adoptaron un tiempo diferente. Ellos hicieron 4 meses por un año. Entonces, estas cosas ilustran y terminan con fábulas y con cosas que no son reales. Otra aseveración importante del libro es que la religión, la historia de la religión es la misma historia del Antiguo y Nuevo Testamento. Además, pasó la historia del pueblo hebreo directamente al cristianismo, sin intermediarios ni interrupciones. El único nexo fue Jesucristo. O sea que tenemos un Dios del universo y el Antiguo Testamento comienza en la cronología. Serían Adán, será Noé y el tercero Abraham. El Antiguo Testamento comienza con Abraham y se habla allí de los patriarcas. Entonces, es necesario mencionar esto, porque el paso de la religión católica directamente a los hebreos y en cuanto a los judíos, para tener una idea de los cristianos, se debe conocer la historia de los pueblos judíos y a su vez la historia de los judíos los acerca al cristianismo. Entonces todo esto es sumamente valedero y aclara dudas y aclara cosas que no tenemos claras. Ahora, por ejemplo, hemos oído muchas veces la palabra Génesis. Muchos la repetimos, la oímos, eso está en el Génesis, pero el Génesis no es otra cosa más que el estudio de Abraham y los patriarcas, que es parte de la religión. Entonces, pienso yo que esto es sumamente importante porque se aclaran dudas. Además, la segunda parte del libro ya se refiere también a cosas muy importantes como descripciones, disertaciones sobre el diluvio, el arca de Noé, Jacob y personas que están en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un capítulo muy importante
y que yo lo refiero aquí porque hasta ahora se menciona a Enoc, que fue considerado como un sabio. Inclusive era, de acuerdo a los países, 5 veces sabio, 7 veces sabio. Enoc, hijo de Caín, padre de Matusalén, que dicen que vivió 800 años. Eso no pienso que se debe también a este cambio del tiempo. Pero Enoc era un escritor, un sabio de la época, y que también escribió muchos libros, y que para los judíos y algunas personas creen que desapareció, que fue arrebatado y fue al cielo, y que volverá para enfrentar al anticristo en el juicio universal. Para otros, en cambio, creen que falleció. Bueno, creo yo que es en el contenido del libro, son los criterios que aclaran muchas cosas. Hay otras disertaciones, inclusive un espacio de 40 páginas de los cuadros cronológicos, con 3 columnas, para señalar el tiempo y no perder la cronología. En el uno señalan el tiempo antes de Jesucristo y en el otro a partir de Jesucristo. Los sabios y estudiosos del libro han hecho sus anotaciones en el margen. Esto lo vuelve al libro más interesante. Creo que es lo que se puede expresar, porque hay temas también demasiado largos que no pienso que tendrán mucho interés. En el Archivo Histórico de Loja, en este congreso que se titula Educere, hemos hecho unos pequeños recuerdos que son también iniciativas para emprendimientos de personas de Loja. Estas cajitas, por ejemplo, lo hicieron con Cabulla, una cooperativa de señoras de San Pedro de Vilcabamba, y aquí en el interior tenemos el símbolo que en algún momento hizo el artista William Brayanes de Archivito. Entonces queremos agradecer con este símbolo y tener presentes a los artesanos. Queremos agradecer a todos los ponentes que nos han colaborado en Educere, que así se titula el congreso. Entonces a la doctora Alba Cabrera, que ha hecho un maravilloso estudio sobre una Biblia judía de más de 200 años, le regalamos su respectivo archivito. Alba. Muchas gracias. Y al doctor Rubén Ortega le regalamos su respectiva archivita, también como muestra de ese cariño, de ese entusiasmo y de esa investigación, él, que es una historia viva de 2 piernas, que nos ha colaborado con el mismo texto de la Biblia judía de hace 200 años, con todo el cariño, para que tengas este recuerdo como expresión de nuestro aprecio. Está Rubén. Precioso, los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena iniciativa.